Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a tratar el tema de los Rafales y del KF-21 en Perú. Lo vamos a tratar en función, sobre todo, de la realidad operativa y lo vamos a tratar a través de las recientes noticias que hemos conocido, noticia barra filtración barra fracaso absoluto de los políticos peruanos, de sus parlamentarios, sus congresistas, sobre no inclusión, sino la permanencia en la carrera por obtener la victoria en el contrato de los KF-21 Boramae. Hay que tener una cosa muy clara y muy presente, y es que hay diferencias notables entre el KF-21 y el Rafale. No me voy a explayar en ello porque ya he hecho otros vídeos explicándolo, por lo tanto no voy a repetir lo mismo, pero básicamente, resumido de una forma muy general, el Rafale es un cazabombardero para allá, mientras que el KF-21 es un cazabombardero para el futuro. A día de hoy solamente es un caza, eso ya lo he explicado muchísimo, entonces no me voy a explayar más. También he hablado de las diferencias técnicas, operativas y, por supuesto, de las capacidades que cada sistema otorga a Perú en todos los aspectos, no solo en el militar, sino también industrial. Hay que tener en cuenta algo muy importante en la guerra moderna, en la guerra actual, también en el pasado. ¿Qué pasa? Que en el pasado, como básicamente lo teníamos era infantería, caballería y artillería, pues como decimos en España, era todo sota, caballo y rey, no había más lugar a la interpretación. Hoy en día las guerras mucho más modernas y mucho más complejas, pues obviamente ponen de manifiesto otra serie de necesidades, que en el fondo son las mismas que en el pasado, pero expandidas. Igual que en el pasado, para ir a la guerra necesitaba fusiles y si no producía fusiles tenía que comprarlo, y esto fue algo bastante común en todos los conflictos, tanto en los conflictos entre países como en los conflictos colonialistas. Hoy en día sucede prácticamente lo mismo. La diferencia fundamental es que hoy en vez de un fusil necesitas 300.000 cosas más. Y aquí el Rafale y el KF-21 sí que te ponen encima de la mesa una diferencia notable entre cada uno de ellos. El Rafale va a venir con armas de Francia. Ya expliqué en otro vídeo cuáles eran, Mica, Meteor y demás. Mientras que el KF-21 va a venir con las armas que quiera Perú. Y esto es sumamente importante ponerlo encima de la mesa. Perú tiene armamento tanto occidental como ruso. Sin embargo, el armamento ruso en Perú es armamento que está ya muy obsoleto, mucho de ello retirado, otro incluso de los años finales de los 50, principios 60, como es el caso de los tanques, y que incorporar ese armamento a algo tan moderno como un KF-21 o un Rafale, pues no tendría mucho sentido, la verdad. Es decir, que las armas de los MiG no se van a incorporar a este tipo de sistemas, que poder se podría hacer perfectamente, de eso no hay ningún problema. Pero a la hora de mirar entre el Rafale y el KF-21, el tema de los misiles es muy importante y es lo que vamos a explicaros en este vídeo. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando hablamos del KF-21 hablamos de un avión surcoreano con un radar, aparte de otros equipos, diseñado por Corea. Es decir, que cualquier tipo de negociación la vas a hacer con Corea. Igualmente el radar de Rafale, el RB, es un radar francés, por lo tanto cualquier tipo de negociación la vas a hacer con Francia. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que sabemos que Corea, con tal de vender, no le importa mucho determinados temas, mientras que Francia con esos temas sí es sumamente quisquillosa. Esto trae como consecuencia que si a Francia le dices que quieres meter un misil estadounidense o un misil europeo, por ejemplo el Iris-T, en su Rafale, te va a decir que su Rafale va con el Mica. Y si no, te va a pedir una salvajada económica que al final no te va a tener cuenta y vas a aceptar el Mica. Con el caso de Corea del Sur es diferente. De hecho, Corea del Sur, en su propio avión, ellos mismos ya, pensando en la exportación, han sido mucho más inteligentes y le han metido no solamente sus propios proyectos, sino misiles europeos de todos los calibres, como el Iris-T, como el Taurus o como el Meteor, aparte de los misiles obviamente americanos. Con lo cual el KF-21 ya de por sí tiene, digamos, la facultad de disparar lo que quiera, que cualquier avión tiene la facultad de disparar lo que quiera, pero en este aspecto con el beneplácito, con el permiso ya adquirido por parte del fabricante y consecuencia de ello la autorización y la cooperación del del fabricante, que es muy importante para estos aspectos. Claro está. Llegado a este punto, llegado a la realidad de saber cuáles son las armas de cada uno de ellos, se nos ponen por delante dos caminos que os voy a explicar.
El primero de ellos es de la capacidad de hacer la guerra. Todos recordamos que, por ejemplo, en el conflicto del Cenepa, por una decisión política, los Mirage 2000 peruanos solo tenían para combatir el cañón. Solamente tenían el cañón porque Perú no compró los misiles, algo difícil de creer, de entender, pero realidad. Imaginemos que Perú hubiese comprado los misiles, hubiese estado en una situación mejor, claro está. Pero ¿qué sucede? Sucede que al final los misiles los compras. Si tú vas a una guerra con los misiles que has comprado, a no ser que tu proveedor no es que sea 100% fiable, sino que en el momento de la guerra le interese venderte armas o digamos tenga en mayor o menor medida la facultad de venderte esas armas, pues tú puedas seguir combatiendo. Si no, te vas a encontrar como le pasó a Perú, que tus aviones solo van a poder utilizar el cañón automático. Ya está, nada más. Tenéis que tener presente que los países occidentales, también los países orientales, pero en mayor medida los países occidentales, va a depender en determinadas circunstancias de conflicto muchísimo de la Unión Europea en menor medida y de la ONU en mayor medida. Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, imaginaros una guerra entre Perú y Bolivia, por ejemplo, si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pone un embargo de armas a dos países, nadie va a poder vender armas a esos países. Y además el Consejo de Seguridad tiene la facultad de desplegar tropas y medios, tanto aéreos como terrestres y navales, para ejecutar sus resoluciones. Todos sabemos, por supuesto, señores, que estas resoluciones todo el mundo se la pasa por el forro mismísimo. Pero claro, si tú eres Francia y te pasas una resolución por el forro de ahí mismo, obviamente te estás metiendo en un problema político muy serio. ¿Por qué? Porque la empresa francesa que te venda armas va a estar realizando tráfico de armas. Eso es un delito penado, tanto en Francia como por la Corte Penal Internacional. Y un escándalo, por supuesto, para el gobierno francés que le haría caer. Por lo tanto, es muy infantil pensar que aunque haya un embargo de armas, ese embargo de armas se va a poder, cierto modo, regatear. Porque no va a ser así. Le podrás regatear para conseguir un fusil o conseguir un cartucho. Pero para conseguir cosas tan técnicas como un misil BVR, que no le vas a conseguir de contrabando, sino que directamente vas a tener que comprarle a alguien que le tenga, si tienes un embargo de la ONU, va a ser mucho más complicado. Por eso, en este aspecto, a cualquier embargo de la ONU que afectase a un enfrentamiento entre Perú y cualquier otro país, Perú se vería en la circunstancia de que lucharía con lo que Perú produjese, con lo que Perú tuviese, y a partir de ahí no podía utilizar nada más. Y esto marca una diferencia importante entre el KF-21 y el Rafale, porque con el Rafale vas a luchar con los misiles que te venda Francia, mientras que con el KF-21, en primer lugar, vas a tener más variedad de misiles, vas a poder traer misiles de más sitio, con lo tanto va a ser más difícil que te pueda afectar un embargo a nivel global, pero luego en segundo lugar vas a tener la posibilidad de que tú puedas hacer ciertas cositas con los misiles, cosa que por ejemplo con Francia no vas a poder hacer. Francia lleva 50 años exportando armamento y Francia muy recientemente ha dado cierta autorización para cofabricar cosas a nivel nacional en el país al que exporta armas y en contratos sumamente onerosos, como es el caso de los submarinos de Brasil, por ejemplo. Y esto ha sido muy recientemente, tradicionalmente esto no era así. De hecho, lo que sí hemos podido ver han sido modificaciones de armamento francés hecha por países en un estado de guerra permanente y en unas circunstancias muy concretas, como el caso de Israel o el caso de Sudáfrica, y en el fondo también con la complicidad de Francia, si no de forma directa colaborando, sino de forma indirecta sus autoridades mirando para otro lado. Hay que saber cuál es el precio del avión. El Rafale AB cuesta un poco menos de 100 millones. Y el Rafale, los modelos más avanzados, incluido el F4, te cuestan un poquito más de 100 millones. El KF-21 ahora mismo cuesta unos 70 millones. Creo que a Corea le ha salido 72-73 millones la unidad. En este aspecto, claro, del Rafale F4 al KF-21, más o menos hay unos 30 millones de dólares de diferencia. 30 millones de dólares por avión. Vamos a echar la cuenta, ¿de acuerdo? 30 millones de dólares son, por ejemplo, 4 misiles de crucero Taurus, que son 5 millones de dólares los 4. Le puedes poner 10 misiles BVR,
que más o menos es 1,5 millones cada misil, por lo tanto ponle 13 millones. 13 y 5 son 18. Métele 2 SOCET al avión. Del SOCET vale 2,5 millones cada uno de ellos, por lo tanto serían 5 millones, 23. Y te quedarían 7 millones para comprar misiles Dogfight, que más o menos un misil de Dogfight cuesta alrededor de medio millón de euros. Por lo tanto, podríamos hablar 12 misiles para Dogfight. Claro, estamos hablando por avión. Como veis, la diferencia entre comprar el Rafale y comprar el KF-21 es ni más ni menos que el armamento que va a llevar cada avión. De hecho, es muchísimo más, porque estamos hablando de 12 misiles para Dogfight por avión, os he puesto. 12 misiles, ojo. Si vas a comprar 24, las cuentas son bastante fáciles. Estamos hablando de casi 300 misiles. 300 misiles tiene suficiente para llevarte por delante, o al menos para combatir con la Fuerza Aérea chilena, brasileña, boliviana, ecuatoriana, colombiana y toda América del Sur. No hay tanto aviones de combate como misiles habrías comprado, y eso solo va a Dogfight, te queda el PVR. 2 SOCET o 2 misiles antibuque, me da exactamente igual, por cada avión de combate. Si vas a comprar 24, son 48 misiles antibuque, un número de misiles antibuque bastante interesante. Todas estas cosas hay que tenerlas muy claras y hay que tenerlas muy presentes. Y es un aspecto que puede marcar la diferencia, porque si no, pues te vas a encontrar en una situación en la cual sí vas a tener aviones, sí vas a tener aviones muy modernos, sí vas a tener unos misiles muy modernos venido con esos aviones, pero es lo que yo siempre os digo en este canal hasta que os aburráis y os lo metáis en la cabeza, que la clave no está en tener el mejor avión o el mejor buque, la clave está en poder tener la capacidad de darle continuidad a la guerra. Si no tienes la capacidad de darle continuidad a la guerra, no vales absolutamente para nada y vas a luchar lo que quieran los países proveedores de armamento que luches. Y tu soberanía, por lo tanto, no va a estar en la mano de Lima, sino que va a estar en las manos de París, en las manos de Seúl, en las manos de Washington o de aquel que sea tu proveedor militar. Y esto que digo de Perú es extensible a absolutamente a todas las naciones del mundo. Bien, explicado este tema y teniendo presente la diferencia a la hora de las armas entre un KF-21 y un Rafale, y teniendo presente el costo de cada avión y que con lo que te compras un Rafale te compras y armas un KF-21, y también recordando por supuesto que un Rafale es un avión muchísimo más completo a día de hoy que el KF-21, igual que el KF-21 tiene muchísimo más desarrollo futuro que el Rafale, del cual puedes sacar versiones modernas pero no va a ir a más, mientras que el KF-21 sí va a ir a más. Teniendo presente todo esto, hay que saber una cosa por cierta, por importante y por estratégica para la cuestión. Y es el hecho de dónde te van a llevar tus aviones. Perú necesita comprar los aviones porque ahora mismo no tiene nada. Sobre el papel le quedan solamente 11 Mirage 2000 y a ver cuántos están en condiciones de volar. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que Perú es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 24 aviones son muy pocos, pero bueno, por algo se empieza y además el Producto Interior Bruto es el que es, tampoco puede ir mucho más lejos, puede ir un poco más lejos, pero tampoco puede ir mucho más lejos. Claro estás. Sabiendo esto y siendo consecuente de esto, al final cuando compras aviones es para defenderte. ¿Y quién te va a atacar? Bueno, pues siempre puede estar el típico chalao diciendo que su hipótesis de conflicto es la que le parezca ese día, según cómo se ha levantado con la modorrera. La única hipótesis de conflicto que tienen los países son sus vecinos o las potencias que tengan intereses y capacidad para llevar la guerra a tus fronteras. Ya está. El argentino que piensa que Brasil no es una hipótesis de conflicto, lo mejor que puede hacer por Argentina es pegarse un tiro y no hace un favor a todos, al editor de este canal, a él mismo, a su país y a la humanidad en general. Y con Perú lo mismo. La hipótesis de conflicto del Perú son Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil y Colombia. Que no es la hipótesis de conflicto de Perú, es la Conchinchina, Tailandia o Burkina Faso. Esto es de primero de guerra. Y el que no lo sepa, pues el problema que tiene él, no le tengo yo. Por eso digo esto, porque Perú al comprar el Rafale se va a poner con uno de los mejores cazabombarderos ahora mismo del mundo. Con uno de los mejores. Eso significa que para que una fuerza aérea tenga unos aviones al menos tan potentes como de Perú, no va a tener muchas posibilidades en el mercado porque es uno de los mejores. Por lo tanto, para igualar a uno de los mejores, o te vas a poner mejor, que no se vende, que es el F-22 Raptor, o hay dos más básicamente que le puedan superar al Rafale, dos si no uno.
Con lo cual, Perú debe saber que el salto estratégico que está dando tiene que ser capaz de darle continuidad. Y la continuidad pasa por los misiles, porque si no, es como aquel que se compra un pedazo coche, pero luego entre el precio de la gasolina y el seguro del coche y las revisiones no puede mantenerle y se pasa el coche media vida en el garaje. Pues esto es lo mismo. Perú se puede dotar con un pedazo de avión, pero sin posibilidades reales de darle conducción en la guerra. Ojo, que esta problemática es para la FAB y para toda la demás fuerza aérea de la región, a excepción de la brasileña, que algo produce ella. No mucho, pero bueno, algo produce. Entonces, con el caso de Corea, estaría en una situación no idéntica, porque ahora mismo el KF-21 ni es uno de los mejores aviones de combate del mundo, ni está entre los 5 mejores aviones de combate del mundo, pero sí tenéis que tener presente, muy presente, que el KF-21 si evoluciona bien, que esa es otra, claro, hay que tener presente que la evolución sea correcta, hasta ahora ha sido muy correcta, en el futuro sí que será uno de los más avanzados, de los más disponibles y muy probablemente de los de más fácil adquisición, porque al final Corea, que el avión, el KF-21 es ya un 90% coreano, pues va a poder hacer con él y exportarle lo que quiera, y Corea en ese aspecto tiene una libertad absoluta. Y el KF-21 va a ser como sus móviles Samsung, que quien quiera comprarlo, pues se va a poder comprar. Y aquí sí que esto es muy importante, porque en esa posibilidad de futuro, no solamente por un tema de misiles, sino por las condiciones del propio avión, el KF-21 le da a Perú no solamente la posibilidad de continuar la guerra, sino además le da la posibilidad de desarrollar sus propias estructuras, sus propios componentes y teorías militares, su propia doctrina y su propia capacidad aeronáutica. Y esto es otro aspecto fundamental a tener en cuenta, muy fundamental. Ya es una cuestión de los intereses políticos, en primer lugar, de los intereses de la FAB, que por lo que estamos viendo, la opinión de los militares en este aspecto afortunadamente cuenta bastante y está siendo bastante escuchada. Y a partir de ahí, pues como dice el refrán popular, Dios dirá. Pero lo cierto es que todos los peruanos deben tener muy claro que en esta compra, si no se va más allá de la misma, si nos quedamos en qué guay, hemos comprado un pedazo de avión y qué guay, hemos comprado un pedazo de misil y tú no eres capaz de darle continuidad, lo cierto es que tu guerra va a durar nada. Y luego pues estarás contando batallitas y películas de que qué buenos fueron tus soldados, de que casi ganas la guerra y de qué malos son de fuera que te tienen manía y no te dejaron ganar la guerra. No ganaste la guerra porque eres un inútil y un fracasado. Si hubieses sido un tío listo, pues probablemente hubieses ganado la guerra. Y aquí es donde está la clave. Además, la situación de América del Sur, y ya con esto termino el vídeo, es una situación muy clara. Si os fijáis, en los últimos 50-60 años se han producido más conflictos militares en América del Sur que en Europa. En Europa se han producido 2 conflictos, los Balcanes y luego la actual guerra entre Ucrania y Rusia. 2 conflictos y uno de ellos inminentemente mucho más reciente. Si tiramos, bueno, he dicho los últimos 40 años nos iríamos a 1980. Si miramos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se han producido 2 conflictos en Europa, esos 2 que os he mencionado. No ha habido más guerras en Europa. Solamente se han producido esos 2 conflictos. Ahora, si miramos América del Sur, en los últimos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido la guerra entre Argentina y el Reino Unido. Una de las guerras más potentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de la que más hemos podido aprender. Pero hemos visto enfrentamientos militares entre naciones en América del Sur, como por ejemplo los enfrentamientos entre Perú y Ecuador, que no ha sido precisamente uno solo, por poner un ejemplo. Pero es que además de eso hemos visto muchísimos conflictos internos. No conflicto de terrorismo, sino conflicto con guerrillas cuasi militares que han puesto en peligro la propia estabilidad de los países. Hemos visto como países enormes, como el caso de Colombia, tenían cientos de miles de kilómetros cuadrados que de facto funcionaban como países independientes porque estaban controlados por fuerzas guerrilleras. Que luego es un punto de vista empírico y emocional, si queréis lo llamamos terroristas, vale. Pero el terrorismo es lo que es, y si tú pones soldados a combatir,
aunque utilices métodos terroristas, eres un movimiento guerrillero. Los terroristas no combaten, los terroristas pegan un tiro y se quitan del medio. Ponen una bomba y se quitan del medio. Las fuerzas guerrilleras de América del Sur hacían eso, pero otras muchas de ellas, como el caso de la FARC, también combatían, tenían ejércitos y estructura militar. Y por eso hay que tener muy presente que en América del Sur ha habido muchísimo más conflicto desde el final de la Segunda Guerra Mundial que en Europa, que solo ha habido dos. Solo ha habido dos. Y claro, señores, de esos conflictos, ¿cuántos han ganado en América del Sur? Más allá de las ilusiones de cada uno. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ningún conflicto ha terminado con ninguna victoria clara. Cada uno se puede adjudicar la victoria como quiera, y el que perdió pues puede decir que casi gana y con eso se consuela. Pero lo cierto es que ningún país ha sido capaz de llevar la guerra y de llevar a cabo operaciones militares para conseguir la victoria. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos ha tenido la suficiente capacidad de independencia para poder continuar la guerra, que es lo que os llevo diciendo durante todo este vídeo. Argentina se quedó sin SOCES, se acabó el ataque a buque. Ataques con bombas. Los torpedos, fallaron los torpedos. Como eran torpedos comprados, Argentina no puede utilizar más los submarinos porque sus torpedos no funcionan. La guerra del CENEPA. Ecuador comprando fusiles para poder dar continuidad a la guerra. Comprando fusiles. Ya no hablamos ni de aviones de combate ni nada, comprando fusiles. Los peruanos utilizando los Mirage 2000 con cañones, prácticamente como si fuesen Stukas en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso sí, en los años 90. Ningún país, Colombia contra la FARC, rogando y suplicando que ayudase a Estados Unidos. Ningún país ha tenido capacidad real de continuar la guerra. Ninguno. Y esto, independientemente que tú digas, ¡oh, qué buen avión tengo! ¡Oh, qué buen buque tengo! ¡Oh, mi buque tenía que estar en un museo, pero es que le he hecho una modernización y me creo que tengo un buque de guerra! Más allá de las fantasmadas de pobres fantasmas, señores, si no le das continuidad a la guerra, no estás comprando nada. Y los peruanos, desde mi punto de vista, se deberían de enfocar mucho más en la capacidad de dar continuidad a la guerra que de decir qué avión me gusta más, porque si no, lo que estás comprando es un juguetito. Y la guerra, que es una cosa muy seria de la cual habla todo el mundo, pero solamente una parte minúscula de ese mundo sabe realmente lo que es y ha estado en ella, es algo mucho más serio que decir, uy, cómo me gusta este avión, uy, cómo me gusta este fusil, uy, qué barco más bonito, ponme 4 para llevar. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.